La domótica ya no es una promesa futurista, sino una realidad cada vez más presente en nuestras casas, oficinas y espacios públicos. Automatizar la iluminación, controlar la temperatura desde el móvil o hacer que una persiana se cierre sola al anochecer son solo ejemplos básicos de una tecnología que evoluciona con rapidez. Sin embargo, todavía existe mucha confusión en torno a qué es realmente la domótica, cómo funciona y qué puede aportar en el día a día. Para conocer mejor este mundo, hablamos con Philippe Rochet, experto, formador y divulgador en domótica, además de responsable de comunicación y desarrollo de negocio en Nodon, una empresa especializada en soluciones domóticas. Con él exploraremos no solo los conceptos básicos, sino también el papel de la interoperabilidad, el futuro del sector y el valor de la formación para quienes desean iniciarse en este ámbito profesional. Bienvenido, Philippe, es un honor tenerte aquí con nosotros hoy. El honor es mío, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí. Para empezar, nos gustaría saber qué es la domótica y en qué momento de la historia apareció. Bueno, la domótica es algo que probablemente todo el mundo sepa lo que es, sin saber que lo sabe, a lo mejor, ¿no? Son distintos sistemas para automatizar y controlar distintos aspectos de una vivienda o de un espacio de trabajo o de un edificio. ¿Qué aspectos? Pues todo lo que usamos a diario, ¿no? Por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la climatización, la calefacción, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas y los bienes, la seguridad técnica, pues todo eso es la domótica. Y todos, unos más y otros menos, usamos domótica a diario realmente. Por lo tanto, desde cosas muy básicas hasta cosas muy complejas. Pero por eso decía que probablemente todo el mundo sepa lo que es la domótica. Cuando alguien coge un mando a distancia para subir una persiana, pues de alguna forma esto ya es domótica, ¿no? Muy básica, pero lo es. Y el objetivo es hacer las cosas pues, más cómodas, es el confort, pero no solamente el confort, también importa mucho hoy el ahorro energético, todo lo que tiene que ver con la eficiencia, eso es muy importante, y también que creo que lo hablaremos más adelante, también es importante para algunos colectivos de personas, es especialmente, no es un lujo, no es algo superfluo la domótica, sino que es algo necesario. La domótica pues aparece en el siglo XX, en la segunda mitad, cuando ya empieza a haber aparatos eléctricos en las casas, electrodomésticos, pero empieza a desarrollarse ya mucho cuando ya empezamos a tener ordenadores. Obviamente la informática es muy importante para la domótica y ya finalmente en los últimos 20 años pues con todo lo que tiene que ver con Internet y todo lo que tiene que ver con la conectividad. Es un poco eso la historia de la domótica. Y respecto a todo esto que nos comentas, ¿cuáles crees que han sido los avances tecnológicos que más han impulsado esta disciplina? Porque nos acabas de decir que quizá hay colectivos de gente, por ejemplo, gente con dificultades de movilidad, que quizá pues, necesitan este tipo de avances, ¿no?, tecnológicos para su día a día. Exacto. Como te decía, vuelvo al ejemplo que te decía antes del mando de distancia. El mando de distancia puede estar muy bien para algunas personas y puede resolver problemas, pero para otras personas no sirve. Imaginemos, por ejemplo, una persona ciega y le das un mando de distancia y no sabe qué tecla se corresponde con qué comando y no le sirve de nada, ¿no? O una persona que no tenga un uso, que tenga alguna discapacidad y tenga uso fácil de la mano o de los dedos, ¿no? Entonces, es importante, digamos, el desarrollo de esa domótica básica que hemos vivido. ¿Cuándo se desarrolla y por qué se desarrolla mucho la domótica? Obviamente hay un primer paso que es, como decía antes, Internet y las redes inalámbricas. Eso ha sido fundamental para la domótica, obviamente. Internet, ¿por qué? Porque nos permite acceder en remoto a sistemas domóticos, cuando no estamos en nuestra casa, poder controlar una casa o un edificio y poder actuar sobre él. Eso es muy importante, por lo tanto, el tema del control en remoto. Y también todo lo que tiene que ver con las redes inalámbricas.
seguramente que todo el mundo, según digo esto, está pensando en el Wi-Fi. Bueno, pues es una de las tecnologías más bien ligadas a la informática, en el caso del Wi-Fi, pero en la domótica hemos tenido efectivamente también ese avance que ha sido importantísimo en tecnologías inalámbricas. Después tendré ocasión de nombrarlas. No es Wi-Fi propiamente dicho, pero es conexión sin cables, y eso ha sido básico para desarrollar obviamente la domótica. Pero no es lo único. Hay otros hitos en la historia que han hecho que la domótica avance muchísimo, y uno de ellos obviamente es el smartphone. Antes del smartphone había un tipo de domótica y después del smartphone hay otro tipo de domótica, obviamente. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque todos tenemos en el bolsillo un smartphone hoy en día, que es, al final y al cabo, es un ordenador muy potente y que nos permite acceder a nuestra domótica de esta forma, o ya con avances a través de la voz también, ¿no? Entonces, muy importante también, aparte de Internet y las conexiones inalámbricas, también los smartphones básicos. Te diría que dos cosas más. Probablemente el que hoy en día tengamos sensores de todo tipo, eso ha hecho que la domótica avance mucho. Antes, hace tiempo, teníamos sensores muy básicos. Hoy hay sensores para todo, para presencia, para apertura, para temperatura, para humedad, para la salud, la calidad del aire, en fin, un montón de cosas, y eso obviamente ha hecho que la domótica vaya mucho más lejos hoy en día. Y finalmente lo que estamos viendo todos, ¿no? Los últimos avances, que son el asistente de voz, ha hecho que la domótica evolucione mucho hacia olvidando un poco lo que era el smartphone y tener que tocar para controlar, hacia la voz, y eso ha sido muy importante, especialmente para lo que decíamos, ¿no? Personas, por ejemplo, ciegas, ¿no? Usan un asistente de voz para controlar persianas o para saber si una luz está encendida, apagada, una cerradura cerrada. Para esas personas no es un lujo, es totalmente necesario, y solo lo hemos conseguido en domótica gracias a los asistentes de voz. Y finalmente, lo que estamos viendo todos ahora, ese boom de la inteligencia artificial, obviamente va a impactar también muchísimo la domótica, eso es obvio, ¿no? Como va a impactar todos los ámbitos de la vida, probablemente. Sí, y con personas de movilidad reducida, ¿también crees que la domótica es algo imprescindible? Para mí hay un antes y un después para estas personas en todos estos avances, especialmente el asistente de voz, y estoy pensando otra vez en personas ciegas, pero no únicamente, personas que no tengan movilidad o movilidad reducida, o que no pueden subir o bajar una persiana, como lo hacíamos hasta hace no mucho, subiendo una cuerda o bajándola. Pues para todas estas personas obviamente les cambia la vida realmente. Es decir, son personas que antes dependían de otras para hacer ciertas cosas y que hoy en día, gracias a la domótica, pueden desenvolverse solas en este tipo de cosas. Imagínate, muchas veces no nos damos cuenta lo que significa para una persona ciega coger un mando a distancia de un aire acondicionado, y te invito a hacer la prueba. Coge tu mando a distancia del aire acondicionado, intenta manejar tu aire acondicionado. Hay tantos botones, tantas cosas, que incluso viendo nosotros a veces no somos capaces de saber lo que significa algún botón. Imagínate para una persona ciega. Esos aparatos no están diseñados para personas ciegas. La domótica, junto con el asistente de voz, permite hacer todo eso. Porque ahora puedes decirle a tu asistente de voz: enciéndeme el aire acondicionado, pónmelo a 25 grados, ponme el swing, que es la orientación de láminas para que el flujo de aire vaya por toda la habitación. Imagínate el cambio para estas personas. Es de no poder hacerlo antes a poderlo hacer hoy en día. Cambia radicalmente, efectivamente. Y desde tu punto de vista, ¿crees que la domótica se puede clasificar según su función en el hogar? Sin duda, hay una domótica, vamos a decir, pero en realidad la domótica se puede segmentar en varios campos. Obviamente está la domótica que entendemos todos, que es la domótica del confort. Es obvio, ¿no? Nos aporta confort porque, por ejemplo, vamos a domotizar, lo decía antes, las persianas, y las persianas pues se van a subir solas, se van a bajar solas, pues según lo programemos, ¿no? O el profesional que nos haga nuestro sistema nos lo programe. Pues simplemente, por ejemplo, una programación horaria, se suben por la mañana, se bajan por la noche, o algo más complejo, con sensores de temperatura, sensores de luminosidad, que hace que te baje las persianas, ya no solamente, o te las suba, ya no solamente
cuando te levantas y te acuestas, sino en función de las condiciones climáticas, ¿no? Porque si te da mucho el sol, pues conviene bajar la persiana, luego vas a ahorrar y vas a tener más confort, ¿no? Pues todo eso se puede hacer hoy en día. Entonces, es lo que llamamos la domótica del confort, pues todo lo que es luces, por ejemplo, que se enciendan y se apaguen solas, este tipo de cosas, la calefacción, que se ponga en funcionamiento cuando tú sales de tu trabajo y tu sistema sabe que vas a tardar media hora para llegar, pues empieza a calentar media hora o una hora antes para que tú cuando llegues puedes empezar a tener ese confort. Creo que entendemos todo lo que es la domótica del confort, pero no es la única domótica, efectivamente. Hay otros subcampos en la domótica, por ejemplo, la seguridad. Y no estoy pensando solo, que seguramente todo el mundo piensa en eso, en la seguridad de las personas, ¿no? Lo típico, las cámaras que hoy en día tiene mucha gente, o un sistema de seguridad, de alarma, como lo entendemos todos. Voy más allá, la seguridad técnica, ¿no? Es decir, saber, por ejemplo, si se está produciendo una inundación en una oficina o en una casa, en una vivienda. Eso es muy importante. Hoy en día tenemos sensores que detectan inundaciones y, por lo tanto, es muy sencillo implementar esto. Seguridad técnica también es detección de fuego, detección de incluso la calidad del aire, ¿no? El CO2, este tipo de cosas, lo que vivimos con el COVID, que era importante ventilar las habitaciones, pues todo este tipo de cosas. Eso sería la domótica de la seguridad. Y luego, muy, muy importante hoy en día, te iba a decir casi lo más importante es la eficiencia energética. Obviamente, ahora pues tenemos retos, todos como sociedad, en cuanto a la eficiencia energética. Todos queremos optimizar nuestro gasto, o bien por convencimiento o bien por necesidad económica, ¿no? Porque obviamente los recursos son los que son caros y hay que ser eficiente. Entonces, tanto a nivel de vivienda, domótica doméstica, podríamos decir, como a nivel de smart building, de edificios, ahí es importante implementar a través de la domótica sistemas que nos permitan ahorrar y ser mucho más eficientes. Eso lo podemos hacer muy bien en domótica. Más todavía te iba a decir con lo que hay ahora de instalaciones fotovoltaicas. Mucha gente en su casa tiene instalación fotovoltaica, paneles solares. Pues a través de la domótica podemos optimizar muchísimo con sistemas que nos permiten monitorizar lo que estamos produciendo, monitorizar lo que estamos consumiendo al mismo tiempo y equilibrar esto para tirar de la red eléctrica lo menos posible. ¿Y cómo se hace? Pues el sistema domótico es muy listo y sabe lo que gastas y en un momento dado puedes desconectar aparatos que no son vitales para ti en ese momento para gastar menos y aprovechar o al revés, ¿no? Tienes mucha producción fotovoltaica, pues empezar a calentar agua o a calentar las habitaciones para aprovechar ese excedente que estás teniendo. Eso es la domótica de la energía o la eficiencia energética. Eso es muy importante. Y finalmente, yo creo que hay que dedicar todo un apartado en la domótica a la accesibilidad. Justo lo que estábamos hablando, que hemos hablado ya varias veces, para personas con discapacidad, para personas ciegas, para personas que tengan movilidad reducida. Para ellos, repito, esto no es confort, no es un lujo, es una necesidad. Por lo tanto, yo destacaría esos 4 grandes ámbitos para la domótica. Hombre, pues podríamos quizá encontrar otros, pero creo que en estos 4 grandes ámbitos podemos clasificar todo lo que viene a ser la domótica hoy en día. Entonces, de todo lo que nos has dicho, podemos decir que la clave está en encontrar un equilibrio entre confort y eficiencia energética. Pero ahora pasamos un poco a... Muchas veces asociamos el lujo, ¿no? O sea, la domótica la asociamos con el lujo. ¿Crees que esa percepción aún está en nuestra sociedad o está cambiando ahora con el tiempo, ahora que hay más tecnología? Está todo, sin duda está todavía. Es decir, tú hablas de domótica en un sector importante de la población todavía. Pero esto es, primero, es muy caro y segundo, es para viviendas de lujo. Todavía existe esa percepción, aunque cada día menos. Y sobre todo no se ajusta a la realidad ya. Eso se podía ajustar a la realidad hace 20 años, donde había sistemas costosos. Generalmente eran costosos por varios motivos. Primero, porque esa tecnología era nueva y era cara. Segundo, porque había que hacer obras, porque había que cablear todo. Y la domótica de cableado hoy en día sigue existiendo y no seré yo quien la critique y tiene mucho sentido muchas veces, pero es verdad que para el usuario final, antes domotizar su casa a posteriori, no durante la construcción de la casa, pues será muy costoso porque tenías que hacer obras para pasar cables. Hoy hemos pasado a una domótica inalámbrica
no siempre, pero en muchos casos, que está ahí, que es muy estable y que facilita y abarata muchísimo. Y por lo tanto, hoy decir que la domótica es cara no es cierto, porque existen sistemas que realmente son infinitamente más asequibles de precio que antes. Tienen un coste, como todo en la vida tiene un coste, obviamente, como si tú te compras un televisor muy grande porque te apetece, pues es más caro que un televisor más pequeño. Tener domótica es más caro que no tenerla, obviamente, pero tener domótica inalámbrica hoy en día y desde sistemas muy sencillos que uno mismo se puede instalar, son cosas básicas, pero que a lo mejor a ti te son suficientes para lo que quieres conseguir y es muy relativamente barato. O puedes recurrir a domótica inalámbrica a través de un profesional que te va a hacer cosas más complejas porque tu necesidad requiere hacer cosas más complejas, pues por ejemplo, controlar tu calefacción por aerotermia, que eso es más complejo, hay que ponerse en manos de un profesional, pero también se puede hacer con domótica inalámbrica y es mucho más barato que otros sistemas que había anteriormente. Por lo tanto, hoy en día no es cierto que la domótica sea cara, es algo que podemos implementar a un precio muy razonable y que, por lo tanto, todo el mundo puede hacerlo y conseguirlo. ¿Y tú en tu trabajo qué errores ves con más frecuencia cuando alguien empieza a domotizar su hogar por primera vez? Bueno, primero hay que plantearse cuál es tu nivel de necesidad. Es decir, si vas a requerir un sistema que sea muy básico, y hablamos de domótica doméstica, cuidado, no hablamos de edificios, que ya es otro tema. Si hablamos de domótica doméstica, ¿tu necesidad cuál es? Te tienes que plantear. Pues mi necesidad es muy básica y es controlar pues, un aparato eléctrico a través del móvil para yo poder encenderlo y apagarlo. Vale, pues por ejemplo puedes tener esa necesidad y ninguna más. Me estoy poniendo, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga una segunda vivienda en la sierra y pues sale de su ciudad, puede ser Barcelona, Madrid, Zaragoza, y se va hacia la sierra y tarda 1 hora, 2 horas en llegar, y cuando llega la casa obviamente está muy fría, es invierno, y le gustaría poder dar la calefacción a distancia, y tiene radiadores eléctricos. Eso hoy en día es muy sencillo de hacer. Te compras unos enchufes que son domóticos, que son muy fáciles de configurar, los conectas a tus radiadores y a distancia puedes dar y apagar los radiadores, con lo cual vas a solucionar esto. Hay gente que no necesita más, lo vas a solucionar y te va a costar muy poco. Y eso lo puedes hacer tú. Bien. Ahora, si tienes necesidades más importantes, vas a tener que ponerte en manos de un profesional. Estoy pensando, por ejemplo, a alguien que quiera mucho más que esto o que quiera domotizar sistemas complejos como puede ser otra vez la aerotermia o una producción fotovoltaica, todo este tipo de cosas. Se tendrá que poner en manos de un profesional. Entonces son 2 casos distintos. Obviamente un profesional, él tiene sus métodos de planificación, que eso es muy importante, es a lo que voy. Mientras que una persona que se plantea domotizar algunos usos en su casa a lo mejor no tiene esa metodología. Entonces yo recomiendo, porque es un error que cometen muchas veces las personas, que es lanzarse, ¿no?, a comprar dispositivos de todo tipo para luces, para no sé qué, para no sé cuántos. Hay que pararse a plantearse cuál es mi necesidad y si yo lo puedo conseguir por mis medios y si estoy haciendo una mínima planificación, obviamente, ¿vale? No planificar es el caos y al final, ¿qué va a ocurrir? Pues que te vas a comprar dispositivos de distintos tipos sin preguntarte si son compatibles entre sí, por ejemplo, y al final vas a tener una aplicación para dar unas luces, otra para el radiador y va a ser un caos. Entonces, creo que incluso el que quiera recurrir a esa domótica básica, entre comillas, que él mismo pueda implementarse, que se pare a pensar antes de empezar y que se pregunte qué es lo que quiero domotizar, puedo hacerlo yo de forma segura por mí mismo, cuáles son mis necesidades, qué dispositivos voy a comprar, son compatibles entre sí o no lo son, me van a permitir en el futuro hacer algo más importante, más grande, más complejo, ya sea porque yo he aprendido y puedo hacerlo, o ya sea porque para ese siguiente paso me pongo en manos de un profesional. Pero luego que no te venga el profesional diciendo todo lo que has estado haciendo durante 5 años ya no me vale porque no es compatible entre sí y no lo podemos implementar. Por lo tanto, recomendaría parar, reflexionar y tener una mínima planificación, porque todo esto que he dicho aquí, la no compatibilidad entre los dispositivos, la no planificación,
pues es sinónimo de frustración generalmente y es algo que hay que evitar. O sea que hay que mínimamente planificar, ir poco a poco. La domótica doméstica abierta a todo el mundo hoy en día suele ser modular, con lo cual no hay que domotizar todo. Empieza con algo sencillo, unas luces, un radiador, dos, y vete siempre parando, reflexionando para seguir el siguiente paso. Es un poco lo que yo recomendaría. Y más allá del ámbito doméstico que nos hablas, ¿qué ventajas ofrece la domótica cuando se aplica a edificios completos, por ejemplo, o a espacios públicos? Es un poco lo mismo, muchas veces tiene otro nombre, hablamos de inmótica, por ejemplo, pero es la misma disciplina. Consiste en lo mismo, en automatizar los usos. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces exactamente las mismas condiciones en una vivienda donde vive una familia que en un edificio de oficinas, por ejemplo, o una fábrica, donde ahí obviamente los usos son distintos porque hay más personas y las necesidades son muy concretas. Si no, viene a ser lo mismo, es decir, automatizar o poder monitorizar o poder controlar a distancia o poder, pues eso, automatizar. En un edificio, por ejemplo, las necesidades, decía antes, son un poco distintas porque hay muchas más personas, porque la eficiencia energética ahí sí que es una necesidad absoluta y no solamente una necesidad, sino que hay normativas hoy en día que obligan a cualquier edificio nuevo que se construya, incluso los antiguos, a implementar medidas en este ámbito para ser mucho más eficiente, por lo cual ya es una necesidad legal hacerlo en los edificios. Y luego nos encontramos con que las tecnologías a veces son distintas en los edificios. Primero, los sistemas son mucho más complejos. Estoy pensando pues, otra vez en sistemas de calefacción, de aerotermia, de climatización, que son bastante más complejos. La escala es mucho más grande, obviamente. Hay muchas más personas y a veces hay tecnologías muy determinadas para algunos usos. Estoy pensando en la iluminación, por ejemplo, que en Smart Buildings se usa un tipo de tecnología para controlar las luces, la iluminación, que no se suele usar en el ámbito doméstico. Pero al final es lo mismo, es la misma disciplina, solo que aplicada a distintas necesidades y sobre todo a distintas escalas, porque obviamente la escala de un edificio o de un espacio público todavía más grande, un centro comercial, imaginemos, hoy ya nos vamos a una Smart City, pues no son las mismas que en una vivienda, lógicamente. Y hoy en día se habla mucho de asistentes de voz, apps, sensores, todo esto que nos estabas comentando. ¿Nos podrías explicar qué tecnologías utiliza tu empresa Nodon y para qué sirven? Sí, Nodon es una empresa francesa que forma parte de un grupo mayor que se llama Altior, un grupo francés también. Altior es un grupo que está especializado en IoT, Internet de las Cosas, en crear dispositivos de todo tipo, pero no solamente para la domótica, para un montón de cosas, para el espacio, para un montón de cosas. Y nosotros, Nodon, somos parte de ese grupo y somos la empresa dedicada ahí sí a la domótica y al Smart Building. Nosotros somos especialistas en tecnología inalámbrica, ¿vale? No hacemos domótica cableada, hay otros especialistas que lo hacen y, como decía antes, la domótica cableada es todavía muy importante para ciertos usos. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es inalámbrico. Hacemos productos que vendemos bajo nuestra marca en estas tecnologías inalámbricas y ahora voy a decir un poco más cuáles son. Y luego fabricamos también dispositivos, siempre en tecnología inalámbrica, para grandes grupos mundiales, multinacionales, ¿vale? Entonces, nuestros productos realmente son los que se pueden ver bajo la marca Nodon, pero bajo otras muchas marcas. Entonces, como decía, somos especialistas en tecnologías inalámbricas, casi cualquier tipo de tecnología inalámbrica, pero en nuestra marca tenemos básicamente tres. Tenemos una tecnología que se llama Enocean, que es inalámbrico todo, y que se usa mucho principalmente en Smart Building, ¿vale? Por sus características, no voy a entrar en cosas muy técnicas aquí, pero por sus características es muy adecuada para Smart Building y tiene una característica muy interesante y es que muchos de los sensores, casi todos, funcionan sin pilas y sin conexión a red eléctrica, con lo cual son totalmente sin mantenimiento y son totalmente eficientes, por supuesto, porque no usas pilas, no tienes que cambiar pilas, etcétera, etcétera.
Esa es la primera tecnología en uso. Luego tenemos dispositivos en una tecnología que es muy, muy pujante y que mucha gente va a conocer seguramente, que se llama Zigbee. Zigbee es una tecnología también inalámbrica, inicialmente inventada para el hogar inteligente, pero que hoy en día se ha trasladado mucho al mundo del Smart Building. Nosotros hacemos muchas instalaciones, muchos proyectos en Smart Building con esta tecnología, porque tiene características que lo permiten también, y también en esta tecnología es posible tener sensores sin pilas y que son totalmente autónomos en energía. Nosotros tenemos varios de estos sensores, por ejemplo, un sensor de temperatura y humedad, un sensor de apertura, que tú los pones y funcionan de por vida y no necesitan ninguna pila, ¿vale? Esto es Zigbee, seguramente le suena a mucha gente. Y luego, para terminar, tenemos una tecnología que es muy, muy para el mundo profesional, que se llama LoRaWAN. Ahí hacemos dispositivos también. Es una tecnología de largo alcance, varios kilómetros, también inalámbrica, sin cables, por tanto, y eso pues, se emplea mucho, un poco en Smart Building y sobre todo en Smart City. Es una tecnología que se emplea mucho, ¿vale? Es el resumen de las tecnologías que nosotros manejamos. Somos especialistas en estas tecnologías inalámbricas. Son sistemas modulares, como decía antes, por lo tanto, tanto para domótica doméstica sirven perfectamente como Smart Building, es decir, se pueden implementar y luego implementar otros. No hay que hacerlo todo a la vez, es muy flexible, muy sencillo de instalar, rápido, barato de instalar, porque, como decía, muchas veces los sensores no tienen pila y por lo tanto es rápido y es todo sin cable, con lo cual se reduce mucho los costes. Un poco el resumen de lo que nosotros hacemos en Nodon y en el grupo Altior. Y ahora, como estábamos hablando antes, sabemos que cada vez la domótica se está empleando más en edificios, en casas. Es cierto que a veces la desinformación quizá hace que la gente no tenga una información correcta o no sepa mucho sobre el tema. Entonces, ¿qué ideas equivocadas o mitos te encuentras con más frecuencia sobre la domótica? Primero, el desconocimiento hace, como decía antes, en lo que he nombrado, cuando la gente quiere domotizar su casa, el desconocimiento hace que la gente pues, no sepa muy bien si algo que se compra va a funcionar con otra cosa. Eso se llama la interoperabilidad. Eso es importantísimo, la interoperabilidad. Es decir, hoy existen tecnologías que son interoperables, que significa pues, que tú puedes comprar un dispositivo de una marca, por ejemplo Nodon, con otro dispositivo de otra marca, el que sea, y van a funcionar juntos. Esto es básico, importantísimo, porque si te lanzas a comprar dispositivos de marcas propietarias que no son compatibles con nada, o te quedas en ese ecosistema o no vas a poder integrarlo con nada. Nosotros lo que hacemos en Nodon son siempre tecnologías interoperables. Creemos mucho en la interoperabilidad y eso da libertad a la gente de poder elegir lo que quiera. Por lo tanto, uno de los errores es este, no caer en comprar cualquier cosa. Hay que comprar, desde mi punto de vista, a lo mejor alguien está muy satisfecho con una marca y quiere comprar nada más que dispositivos de una marca, pues perfecto, allá él, es su decisión. Pero tiene que entender que a lo mejor esto a futuro no lo va a poder integrar en otras tecnologías. O en otros sistemas. Entonces, básico la interoperabilidad, y te diría que todavía más importante en Smart Building. En Smart Building, obviamente, no podemos instalar cosas que no podamos integrar. Un edificio inteligente está gobernado por lo que se llama un BMS, un Building Management System, un sistema que gestiona todo el edificio. Y ese sistema no habla una sola tecnología, tiene que ser capaz de entender muchas tecnologías, porque para la iluminación se va a usar una tecnología, para la calefacción otra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que proveer sensores, actuadores. Por si alguien no lo sabe, un sensor, entiendo que todo el mundo sabe lo que es. Es un dispositivo que recoge información, pues, temperatura, humedad, apertura, lo que sea. Y un actuador es un dispositivo que permite actuar sobre un aparato, dar una luz, dar un radiador, este tipo de cosas. Nosotros es lo que hacemos en Nodon, sensores y actuadores, y nos preocupamos siempre porque sea tecnología interoperable para que pueda luego integrarse en ese sistema BMS que gobierna el edificio. Si no, no sirven de nada nuestros dispositivos. Por lo tanto, insisto otra vez en esto, es muy, muy importante, incluso a nivel doméstico, importante. Y luego, los mitos que hay alrededor, me preguntabas alrededor de la domótica, hay un montón, ¿no? Esto es súper complicado.
La domótica es algo, no para mí, porque es muy complicado. Y eso, entiendo que todavía la gente piensa eso, pero es un poco como lo del precio que hablábamos antes. Eso ya no es así en absoluto. Antes tenías que ponerte sí o sí en manos de un profesional, y yo lo recomiendo, eso está muy bien, pero si tú vas a domotizar algunas cosas sencillas, lo puedes hacer por tus medios hoy en día, porque hay muchos dispositivos y es muy sencillo de poner en marcha. Eso, si lo vas a instalar tú, a nivel de uso, si te lo instala otra persona, es todavía más sencillo, es todo muy intuitivo, es todo muy fácil. Si te lo instala un profesional, luego usarlo es muy sencillo. Con decirte que muchas cosas se pueden controlar con la voz, pues más sencillo que esto no hay nada realmente. Por lo tanto, no es verdad que la domótica sea complicada. Antes hemos dicho, la domótica, otro mito, es cara. Ya, eso ya lo hemos comentado, esto no es así. No voy a volver sobre ello porque creo que lo hemos argumentado bastante. La domótica consume energía, o consume mucha energía. Me lo han dicho muchas veces, y eso no es así tampoco. Es verdad que tú, cuando vas a poner un dispositivo que te va a controlar la calefacción, las luces, pues algún consumo de electricidad tiene, pero es realmente muy, muy, muy bajo, muy bajo. Y los beneficios que te va a reportar compensan, pero por 1000 lo que están gastando, con lo cual no es verdad que la domótica esté gastando mucha energía, al revés, está hecha para ahorrar energía, básicamente. Y es un poco eso, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Dispositivos que la domótica, si compro algo, no lo voy luego a poder adaptar o luego no lo voy a poder meter en otros sistemas. Pues tiene mucho que ver con la interoperabilidad. Si te compras algo que efectivamente es propietario de una marca, que es cerrada, pues es probable que no lo puedas adaptar. Ahora, si compras una tecnología interoperable, un estándar, como lo es Zigbee, como lo es Synotion u otras tecnologías, pues es la garantía de que lo puedas integrar en otras cosas. Por lo tanto, no es verdad que si te compras algo vas a ser prisionero de este sistema. Hoy en día eso ya no es así, ¿vale? Un poco las cosas que me he encontrado yo a lo largo de mi vida profesional en cuanto a todos estos mitos alrededor de la domótica. Y además de tu trabajo técnico, sabemos que también te dedicas a la formación y la divulgación. ¿Qué te motivó a compartir tu conocimiento con otras personas? Básicamente porque he constatado que hay cosas básicas que se pueden... Primero, lo que hemos comentado, ¿no? Que hay muchos mitos alrededor de la domótica, y me apetecía decir todas estas cosas, ¿no? Por escrito o a través de vídeos, decir, no es lo que creéis muchas veces o lo que creemos todos muchas veces. Esto ya ha cambiado. Las cosas evolucionan y ya no es así, ¿no? Entonces, eso me ha empujado. Y luego, ver que había sistemas realmente muy sencillos que yo poco a poco he ido aprendiendo, dominando, y que para mucha gente eran complejos o tenías ideas equivocadas sobre esto, y me apetecía pues compartir esto a través de un blog. Lo hice durante muchos años, a través de vídeos, luego a través de formación, y me apetecía hacerlo. Y luego creo mucho en esto de Internet, ¿no? De divulgar en Internet. Yo mismo he aprendido muchas cosas que no conocía, y las he aprendido a través de Internet. Creo que es maravilloso poder aprender hoy de forma gratuita un montón de conocimientos. Hoy en día, si te propones aprender cualquier cosa, es muy difícil que no lo encuentres en Internet, una persona experta que te va a dar realmente conocimientos muy buenos. Y creo que hay que participar de esto, ¿no? Al igual que yo he bebido de esas fuentes y me he enriquecido intelectualmente aprendiendo esos conocimientos gratuitos que ponía la gente, pues me apetecía un poco hacer lo mismo con domótica, y es lo que he hecho durante bastantes años, sí, efectivamente. ¿Cómo imaginas que evolucionará la domótica en los próximos años? Pues creo que lo estamos viendo todos. Es decir, cada día va a ser más inteligente, entre comillas. Es evidente porque lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, si tú miras la evolución de la domótica en los últimos 20 años, te das cuenta que hemos ido de controlar en remoto dispositivos, que es lo que muchas veces entendíamos por domótica, a sistemas que no ves pero que actúan, que es lo que todos queremos al final, ¿no? Un sistema que sepa cuando tiene que dar la luz, sepa cuando tiene que bajar las persianas, dar la calefacción, sin que tú tengas que intervenir, pero que puedas intervenir también si en un momento dado te hace falta. Hemos llegado a esto, eso está muy superado, y vamos hacia sistemas que
van a autoaprender nuestras costumbres. De hecho, eso ya existe en algunos campos de la domótica, por ejemplo, en calefacción. Un sistema domótico de calefacción no solamente te da y te corta la calefacción cuando tú le digas, sino que es mucho más listo que eso. Aprende cuánto tarda en calentar una habitación en función de sus metros cuadrados, sus metros cúbicos, y entonces él sabe que si tú quieres que la calefacción o sea, que el ambiente sea cómodo a las 8 de la mañana, él sabe que tendrá que empezar a calentar a las 6 o a las 7. Eso ya lo sabe, porque hace ese aprendizaje. Pero eso se va a generalizar en la domótica sin duda, y vamos a tener sistemas como predictivos que van a aprender nuestros comportamientos. Eso ya existe realmente, ¿eh? Es ya el presente. No está muy generalizado todavía, pero ya es el presente. Y que van a saber cuándo tú vuelves del trabajo todos los días, y en base a esto se va a autoprogramar. Eso ya, repito, es así en algunos campos de la domótica. Eso va a ser así cada vez más, no tengo dudas al respecto. Y, por supuesto, la gran innovación, como en todo, es la inteligencia artificial. Es obvio que va a impactar muchísimo la domótica, pues un poco para terminar de automatizar, como lo decía, de forma predictiva y de forma pues, mucho más inteligente que lo podamos hacer. Va a ser capaz de programar los sistemas domóticos, cosa que hoy en día pues, tiene que haber un profesional ahí que programe un sistema, o un usuario final que, si es un sistema básico, lo pueda hacer. Pues la inteligencia artificial va a llegar, ya está llegando a este campo y será capaz de hacer eso. Por lo tanto, vamos hacia, en general, para mí, una domótica más inteligente, menos visible y que nos va a dar mucho menos trabajo, realmente. Una vez instalados los dispositivos, esto poco a poco va a ir solo. Y ya para terminar, nos gustaría saber cómo empezaste tú en este mundo y qué consejos darías a alguien que se quiere iniciar, pero que aún no sabe muy bien por dónde empezar. Pues mi recorrido profesional en esto es un poco raro, te cuento. Yo de joven tenía una pasión que era la electrónica, pues una pasión frustrada, porque me fui hacia otros campos, me formé en otras cosas, y yo de formación soy traductor técnico. Y curiosamente, a través de la traducción descubrí la domótica hace ya muchos años, una domótica que era todavía muy básica, y digamos que es como descubrí este campo. Entonces, como tengo ese gusto por la electrónica y tengo ciertos conocimientos, pues empecé a investigar a raíz de las cosas que me llegaban para traducir, ¿no? Empecé a investigar todos estos campos y es cuando pues, me lancé yo a experimentar con estas tecnologías. Hace muchos años era una tecnología muy básica que iba a través de la corriente eléctrica. Poco a poco se fue evolucionando hacia tecnologías inalámbricas, y pues en paralelo de lo que a mí me llegaba para traducir y lo que yo investigaba es como me formé en esa domótica. Y que llegó a ser después, pues, el siguiente paso fue pues, divulgar, como hemos comentado antes, y después pues, al final he terminado trabajando en este campo, pues, a través de proyectos que he realizado, especialmente en Smart Building, y ahora en Nodon desde hace unos cuantos años, donde pues, bueno, me encargo de la comunicación y también me encargo de muchos proyectos de Smart Building, que es una parte que me interesa especialmente. Entonces, se puede aprender. O sea, soy el ejemplo vivo de que tú puedes aprender esto. Se puede hacer porque, como decía antes, hay muchos conocimientos en Internet. Alguien que quiera iniciarse en este campo, ya sea como hobby o para su casa, o ya sea con miras profesionales, vamos a decir, de momento el primer paso para mí, como sucede siempre, es ir a Internet y empezar a ver qué es lo que hay, cuáles son las tecnologías que hay en domótica cableada, en domótica inalámbrica, y formarse. Hoy en día es muy sencillo formarse de forma gratuita y obtener ya conocimientos bastante interesantes. Luego hay formaciones, obviamente, con títulos que son de pago y se pueden hacer también online, muchas de ellas, otras con prácticas. Ese es el camino para mí. Ahora, si tú vas a querer dedicarte profesionalmente a esto, pues es obvio que hay, digamos, profesiones que se adaptan especialmente a esta disciplina de la domótica, que es una disciplina muy variada, muy diversa y que requiere muchos talentos de muchos tipos. Por ejemplo, nosotros en Nodon
y en el grupo Altio pues tenemos muchos ingenieros electrónicos, por supuesto, totalmente imprescindibles, ingenieros mecánicos, porque todo lo que tiene que ver con hacer las cajas donde van los dispositivos pues es necesario. Tenemos también ingenieros de software, porque date cuenta que cualquier pequeño módulo que controla una luz pues tiene una parte de software, un programita, un firmware concretamente, y eso lo hacen programadores. Pero realmente requiere talentos de muchos tipos. Por ejemplo, si tú vas a estar en la parte de integración, es decir, en contacto con el cliente que te va a requerir domotizar su casa, pues hoy en día eso se llama integrador, es una profesión muy, muy bonita porque tocas muchos palos, es muy interesante, yo lo he hecho durante un tiempo, es súper interesante, son retos siempre que te plantean los clientes o los proyectos, pero ese integrador ya es distinto a lo que era hace 10 o 20 años, lógicamente, porque ahora tiene que ser un integrador multidisciplinar, tiene que manejar muchas tecnologías, porque hay muchas más que antes, tiene que saber un poco de tecnología cableada, un poco de tecnología inalámbrica, las que hay en el mercado, y tiene que saber de redes, tiene que saber de informática. Es realmente una profesión, pues eso, interesante porque vas a tocar muchas cosas, como decía, pero tienes que prepararte. Un integrador hoy en día tiene que estar muy preparado para poder hacer cosas interesantes. Y luego hay campos para domótica que son súper importantes, aunque parezca que no son nada técnicos, que es como el marketing, la venta, la comunicación, muy importante porque todavía, como hemos dicho antes, hay muchas cosas alrededor de la domótica que es en conceptos equivocados, y hay que hacer cambiar esto, ¿no? Y es un poco la parte que me toca en Nodon. Yo me encargo de la parte pues, de divulgación, hay vídeos que hago y que ponemos en YouTube, pero también de la parte de comunicación. Comunicar sobre los productos que hay hoy en día, sobre la facilidad que tenemos para implementarlos, que son productos para todo el mundo, que no es complicado. Hay mucho que hacer en este campo y, por lo tanto, alguien que le gusta un poco la parte técnica o todo lo que es domótica, pero que su oficio sea la comunicación, el marketing, tiene mucho que hacer en este oficio también. Pues muchas gracias, Philippe, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Al final creo que ha quedado claro que la domótica no es solo cosa del futuro, sino algo que ya forma parte de nuestro día a día, aunque a veces no seamos del todo conscientes. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Gemma, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un placer para mí estar aquí con vosotros y espero simplemente que esta pequeña charla haya sido interesante para todo el mundo, y especialmente pues, para la gente que o bien quiera conocer un poco más de cerca la domótica o bien quiera dedicarse a ello profesionalmente. Espero que haya sido de interés y que haya despertado pues eso, ese gusanillo por investigar más en domótica. Muchas gracias.